Muy bien, ahora tenemos la situación donde me interesa deducir los ángulos que guarda un vector respecto a los ejes coordenados. Por lo tanto, me voy a ayudar con los vectores unitarios. Ok, vamos a llamarle entonces alfa al ángulo que se puede formar entre el vector unitario y nuestro vector de interés. Vamos a llamarle beta al ángulo entre el eje Y y el vector. Y vamos a llamarle gamma al ángulo entre el eje Z y nuestro vector de interés. Ok, a esos vectores les vamos a llamar, perdón, a esos ángulos vamos a llamarles ángulos directores de A. Entonces a esa terna les llamamos ángulos directores de A, alfa, beta y gamma. Con ellos podemos obviamente obtener cosenos. Ok, por lo tanto se van a llamar cosenos directores de A. Coseno de alfa, coseno de beta, coseno de gamma. Muy bien. Y vamos a ayudarnos también con la expresión que habíamos hallado para hallar la componente de un vector sobre otro. Ok. O mejor dicho, para hallar el coseno entre dos vectores va a ser, recordemos que era el producto punto de A por B sobre la magnitud de A por la magnitud de B. Muy bien, entonces ¿cómo vamos a hallar, por ejemplo, para obtener el coseno de alfa? Nuestra A vector A pues es el vector propuesto A y el vector B va a ser I. Ok, entonces obviamente el ángulo entre ellos va a ser alfa. Entonces esto va a ser igual a producto punto de A con I entre la magnitud de A por la magnitud de I. Ok, esto que va a ser igual. Recordemos que A tiene como componentes a A1, A2, A3. Ok, y los componentes de I son 1, 0, 0. Ok, la magnitud de I pues es 1, entonces aquí abajo solamente me queda la magnitud de A. Entonces de aquí podemos, al resolver el producto punto, nos va a quedar coseno de alfa va a ser igual a A1 sobre la magnitud de A. Ok, de forma análoga, también vamos a poder deducir, o nos va a quedar algo parecido para coseno de beta y coseno de gamma. Por lo tanto, una vez vamos a escribir que el coseno de beta va a ser igual a A2 entre el tamaño de A y que el coseno de gamma va a ser igual a A3 sobre el tamaño de A. Ahora vamos a vamos a obtener los cuadrados. ¿Para qué? Si obtenemos los cuadrados vamos a tener algo como esto. Coseno cuadrado de alfa es igual a
A1 al cuadrado entre el tamaño de A elevado al cuadrado. Ok, esto sería algo así como A1 al cuadrado entre el tamaño de A elevado al cuadrado es simplemente la suma de los cuadrados de A1 al cuadrado más A2 al cuadrado más A3 al cuadrado. Ok, vamos a plantear también eso para los otros. Es decir, coseno al cuadrado de beta nos quedaría como A2 al cuadrado sobre cuadrado de A1 más cuadrado de A2 más cuadrado de A3. Y coseno de gamma coseno cuadrado de gamma sería A3 al cuadrado, A1 al cuadrado más A2 al cuadrado más A3 al cuadrado. Bien. ¿Qué pasa si sumamos miembro a miembro? Coseno al cuadrado de alfa más coseno al cuadrado de beta más coseno al cuadrado de gamma. Vamos a tener entonces, ok, la suma de estos tres sería A1 al cuadrado más A2 al cuadrado más A3 al cuadrado sobre A1 al cuadrado más A2 al cuadrado más A3 al cuadrado. Ok, entonces aquí viene una propiedad que se ocupa mucho cuando conocemos los ángulos de dos de las componentes de un vector y queremos encontrar la otra componente, que es esta condición, que el coseno al cuadrado de alfa más el coseno al cuadrado de beta más el coseno al cuadrado de gamma es igual a 1. Muy bien, y por último definamos los números directores. Muy bien, entonces un número director es cualquier terna de valores proporcional a la terna de los cosenos directores. O sea, si yo tengo algo así como alfa por coseno, bueno, vamos a dejar otra constante aquí, que sea k por coseno de alfa, k por coseno de beta, por k por coseno de gamma. Entonces esta sería una terna de números directores. Ok, hagamos un ejercicio al respecto. Ok, entonces el ejercicio dice, un vector forma ángulos iguales con los tres ejes coordenados. Determinar el valor de esos ángulos, de los cosenos directores y de tres ternas distintas de números directores. Muy bien. Entonces, obviamente hay que partir de la condición que cumplen los cosenos directores para un vector. Coseno de alfa más el coseno al cuadrado, bueno, coseno cuadrado de alfa más el coseno cuadrado de beta más el coseno al cuadrado de gamma es igual a 1. Ok, teniendo alfa igual a beta igual a gamma, entonces vamos a manejar simplemente una sola en vez de tres diferentes, una sola. Coseno de alfa más coseno al cuadrado de alfa, otra vez, más coseno al cuadrado de alfa es igual a 1, es decir, 3 veces el coseno al cuadrado de alfa es igual a 1. Es decir, coseno al cuadrado, o más bien coseno de alfa va a ser igual. Aquí nos queda coseno cuadrado de alfa es igual a 1/3. Por lo tanto,
coseno de alfa es igual a 1 sobre raíz de 3. Es decir, alfa es igual a ángulo cuyo coseno es igual a 1 sobre raíz de 3. Y usando una calculadora, esto aproximadamente nos da 54.73 grados. Ok, por lo tanto, para ya colocar los resultados que nos están pidiendo, es el valor de esos ángulos, pues es el mismo, 54.73. Los cosenos directores sería los cosenos directores valen 1 sobre raíz de 3. Ok, vamos a ponerlo así en ternas ordenadas. Entonces, los ángulos son de 54.73. Ok, estos son los ángulos directores. Los cosenos directores, pues todos son lo mismo, o sea, 1 sobre raíz de 3, 1 sobre raíz de 3 y 1 sobre raíz de 3. Ok, estos son cosenos directores. Y vamos a proponer, ternas de números directores. Una primera terna podría tener, ¿qué pasa si aquí multiplico, racionalizo 1 por raíz de 3? O simplemente divido todo entre, o multiplico por raíz de 3. Entonces podría tener 1, 1 y 1. Este sería un número director, o una terna de número director. Ok, otra sería multiplicar todo por raíz de 3. Y otra podría ser multiplicar esto por raíz de 3 por raíz de 3, ok. Y nos quedaría 3, 3, 3. Ok, estos son posibles resultados. Bien, este último ejercicio nos dice que hay un vector A que tiene un ángulo, forma un ángulo de 60 con el eje X. Ok, eso significa que el ángulo con el eje X es alfa, por lo tanto alfa es igual a 60 grados. Y de 45 con el eje Z, es decir, gamma, que es el ángulo con el eje Z, es 45 grados. Muy bien. Nos piden calcular el ángulo que forma con el eje Y, por lo tanto, aplicamos la condición de que tienen los cosenos directos, el coseno al cuadrado de alfa más el coseno al cuadrado de beta más el coseno al cuadrado de gamma es igual a 1. Ok, aquí notamos que el coseno de 60 grados es igual a 1 medio, mientras que el coseno de 45 grados es igual a 1 sobre raíz de 2. Muy bien, entonces vamos a sustituir coseno de alfa, que es coseno cuadrado de 60 grados al cuadrado, más coseno al cuadrado de beta, donde quiero calcular la beta, más el coseno al cuadrado de gamma, o sea, coseno de 45 grados al cuadrado. Ok, coseno de 60 es igual a 1 medio
elevado al cuadrado más coseno al cuadrado de beta, que ahorita no lo conozco, y coseno de 45 grados al cuadrado, que es 1 sobre raíz de 2 elevado al cuadrado. Muy bien, aquí haciendo estas operaciones vamos a tener un medio al cuadrado es igual a un cuarto, más coseno al cuadrado de beta, y aquí me va a quedar un medio. Ok, un cuarto con un medio me da 3 cuartos. Es decir, coseno al cuadrado de beta es igual a 1 menos 3 cuartos. Y esto nos da un cuarto. Coseno al cuadrado de beta es igual a un cuarto. Ok, entonces coseno de beta va a ser igual a la raíz cuadrada de un cuarto. Ok, aquí lo que pasa es que hay que tomar en cuenta los dos signos de la raíz cuadrada. Ok, entonces aquí el resultado va a ser, por un lado, que al resolver la raíz de un cuarto es un medio. Entonces podemos tener un medio positivo y un medio negativo. Muy bien. Entonces, coseno de beta es igual a un medio. El coseno beta entonces es igual a ángulo cuyo coseno es un medio, es decir, beta puede ser 60 grados. Y la otra opción es coseno de beta es igual a menos un medio, significa que beta es igual al ángulo cuyo coseno es menos un medio. Ok, entonces vamos a quedarnos con coseno de menos un medio. Esto nos va a dar a menos 120 grados. Perdón, 120 grados.